Buenas tardes amigos, hoy es 29 de mayo, Día del Ejército Argentino, y comenzamos esta segunda parte del tema que habíamos iniciado en el video anterior, titulado La Argentina al borde del abismo y de su peor catástrofe. Esta es la segunda parte, por lo tanto yo solo voy a mencionar cuestiones que hemos tratado en el video anterior, ustedes lo tienen a su disposición, y continuamos con dos o tres cuestiones puntualizando algunas de esas dos o tres hechos o cuestiones que yo considero importantes para tenerlos en cuenta respecto a la fundamentación del título que recién acabo de exponerle. Siempre lo hacemos, como los recuerdo, es una actualización de la situación nacional e internacional. En este caso no vamos a tocar los temas internacionales porque no nos da los tiempos. Sí lo haremos en la próxima oportunidad, si es que nos dan tiempo los acontecimientos, dado que la situación internacional es muy grave y hay una gran tensión mundial respecto a este final que se prevé de la guerra de Ucrania-Rusia. Siempre les decía que hacemos esta actualización de la situación nacional e internacional desde la perspectiva del nacionalismo y la cosmovisión tradicional del catolicismo. El tema que hoy desarrollamos tiene relación con estos aspectos espirituales, porque a mi criterio, si bien las cuestiones materiales son las que más atraen y las que aparentemente más afectan a los seres humanos, pero normalmente esas cuestiones materiales se producen por graves deficiencias espirituales, morales y sobre todo aquellas que se descuidan o que se han descuidado a lo largo de los tiempos y se ha abandonado tanto que prácticamente hoy estamos o vivimos en sociedades modernas que no tienen relación alguna con la que había hace 300 años o hace 200. Estamos viviendo en otro tipo de sociedades, especialmente respecto a su inmanentismo y al haber arrojado a Dios de todas las actividades humanas. Es una sociedad atea que se ha ateizado en poco tiempo, pero que tiene, o al menos estamos viendo, resultados desastrosos que derivan de esa carencia de Dios, de esa ausencia de Dios en la vida del hombre. Y hoy uno de esos temas trata sobre ese problema y cuáles son las consecuencias. Habíamos dicho en el video anterior que la situación actual de la Argentina, tan controversial, tan delicada, tan grave, se ve agravada o se ve, digamos, intensificada porque a consecuencia de la cultura, el triunfo de la cultura del endeudamiento y de la deuda. Es decir, ha triunfado la cultura del endeudamiento, ha triunfado la cultura de la usura,
y la cultura de que para todo es necesario sacar una deuda o pedir o tomar una deuda. Eso ya es algo corriente y nadie se pregunta. Y lo más peligroso es el endeudamiento estatal, porque nadie recibe en el transcurso del mes las facturas de pago de esa deuda. Ninguno de nosotros. Eso se paga a través de los impuestos. Y por lo tanto no lo sentimos como una obligación propia, como un dinero propio. Es imperceptible para cada uno de nosotros esa situación. Esta cultura del endeudamiento ha exaltado la deuda o el endeudamiento propiamente dicho como una virtud. Y de ello resulta inadvertida la esclavitud eterna o la pérdida de la soberanía e independencia que ese endeudamiento acarrea al Estado Nacional. Y hoy vamos a ver precisamente con más detalle ese tema, cómo la esclavitud y la pérdida de la soberanía e independencia es una realidad no visible para la sociedad argentina, pero que sin embargo a la cual estamos atados de pies y manos, sin futuro, sin posibilidad de romper esas cadenas, aunque no sentimos el peso ni el roce de las cadenas en nuestras muñecas o en los pies, o en las piernas. No hay grilletes, no hay pesos que arrastrar para movernos. Nos sentimos libres, pero en la realidad somos esclavos. No es la esclavitud de los años de 1810. No es esa la esclavitud que existe. Es una esclavitud inadvertida, impuesta, diría casi subliminalmente, consecuencia de lo cual la idea de la independencia no es nada más que una expresión de deseos, una repetición mecánica, pseudocultural, que todos entonamos varias veces por día y hablamos de la famosa independencia, sin saber ni tener noción de los alcances que esa situación de independencia debería obligarnos. Y por supuesto, lo que acompaña a este virtuosismo del endeudamiento es la exaltación del individualismo. Es poner al individualismo como una situación de preferencia, un estado normal, como si nada nos molestara, como si fuera un impulsor de la vida misma. Ese agravamiento que se ha producido estos últimos años, y particularmente abruptamente en los últimos 5 meses, como consecuencia de la instalación de un nuevo gobierno nacional, resulta de una serie de condiciones que se han ido dando a lo largo del tiempo, pero que ahora parece que están explotando todas juntas, o por lo menos se manifiestan todas juntas. No es nada más todo esto que estamos viviendo y agravado
que la culminación de una vieja herencia histórica. Diría que tan vieja como el pronunciamiento de mayo de 1810. Los argentinos no hemos advertido, no hemos percibido los razonamientos que nos han hecho quienes nos precedieron, algunos muy sensatos. Hace varias décadas no los tuvimos en cuenta esas advertencias. Y esas advertencias que nos hicieron algunos personajes de la historia ahora se están cumpliendo. Por otro lado, pareciera ser que tenemos una gran incapacidad, los argentinos, para ver la realidad. Nos cuesta ver la realidad. Y vivimos como si estuviéramos en una permanente ensoñación ideológica, política, masónica que nos rodea la cabeza, que nos intoxica la cabeza y nos aparta de las realidades que debemos enfrentar diariamente o en el futuro próximo. De ahí que hayamos perdido la identidad nacional y sufrimos una aculturación generalizada, sin darnos cuenta, sin chistar, sin extrañarnos de nada, como si fuera lo más normal para todo el mundo, sin extrañarnos de qué es lo que está pasando, de las modas que se han impuesto, de los reemplazos culturales que se han llevado a cabo en las últimas décadas. Yo había citado que uno de esos fenómenos más importantes está representada en la reforma universitaria de 1918. Esa reforma universitaria rompió el molde cultural de la Argentina, lo rompió del todo. Se había resquebrajado y bastante, se había rajado con motivo y como consecuencia de la derrota de Caseros en 1852. Pero la reforma universitaria, que en algunos lugares la equiparan en proporciones de importancia con la Revolución Rusa de 1917, produjo una profunda transformación cultural en la identidad y en las manifestaciones de nuestras tradiciones, de nuestra cultura nacional que hemos heredado desde 1553 a partir de la fundación de Santiago del Estero. Porque tampoco, y ahí nos hemos olvidado, esta reforma universitaria se olvidó que la Argentina no es un producto de 1810 ni de 1852. La Argentina nace en 1553 con la fundación de Santiago del Estero. Y la cultura nacional se entronca a partir de ese momento, se empieza a formar a partir de 1553. Y vamos a cumplir 500 años de esa cultura. No somos un pueblo joven. Esto comenzó a ser habitado, esta zona del mundo, por supuesto, lentamente, y se fue amalgamando, mestizando con los pueblos originarios desde hace casi 500 años. Acá no nos lanzaron en paracaídas en un terreno desconocido y tuvimos que habituarnos y empezar
a saber qué es lo que había. Acá han desembarcado la civilización española que nos trajo fundamentalmente no solo el idioma para entendernos, sino también nos trajo la bendición del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las dos notas principales de la fundación de la Argentina y de toda la América hispana, porque antes no nos diferenciábamos por nacionalidades, pertenecíamos a una misma raíz. Ese proceso se produce a partir de 1800. El otro problema que está interfiriendo y que lo vamos a tratar de ver muy rápidamente porque requiere mucho tiempo explicarlo y que yo lo he desarrollado reiteradamente a lo largo de 21 años es la guerra social que sufrimos. Prácticamente desde 1969-1970, que estuvo inicialmente confundida con una guerra civil encubierta, ideológica o supuestamente ideológica, pero que en mi opinión, como lo he tratado de demostrar, y está demostrado y ustedes pueden acceder, es que el fenómeno del comunismo en América Latina, especialmente en América Central y del Sur, cada vez considero que es menos un problema ideológico y fue más una operación de inteligencia de las potencias occidentales que le dieron el motivo para poder intervenir en cada una de las naciones latinoamericanas, supuestamente para combatir al comunismo. Si el comunismo no hubiera existido, no hubiera sido introducido en su forma revolucionaria a partir de los años 60, ya en forma efectiva, a través de Cuba, tendrían que haberlo hecho por una necesidad política y dialéctica. Porque esa revolución supuestamente ideológica, izquierdista, fue fomentada en Cuba por el Departamento de Estado norteamericano. Yo me extendí en 2 o 3 videos que realizamos hace ya bastantes años, acá en Canal Tele-V1. Ustedes los tienen a disposición. Vean los fundamentos de esa exposición, de esa posición respecto a qué significa o cómo se introduce la influencia anglo-norteamericana en forma decisiva, la excusa que encuentra para penetrar en todos los gobiernos de Latinoamérica. Es el llamado comunismo, contra el comunismo. Y eso abrió las puertas a lo que hoy tenemos, a una dominación anglo-norteamericana, israelí, de norte a sur, desde América Central, desde México hasta Ushuaia. Pero este no es el tema de hoy especialmente. Pero la guerra social es un derivado, algo que quedó residual y es dominante en este momento. Y que los políticos del sistema, cualquiera sea su color y su olor, le llaman inseguridad. Y han generado las condiciones a través de la guerra revolucionaria de los años 70 para que se introdujera lo que es una estrategia norteamericana también de penetración llamada la estrategia de los derechos humanos.
Esa es una estrategia norteamericana, una estrategia política de penetración, de intervención, de excusa de intervención en los países latinoamericanos, que fue generado precisamente artificialmente por agencias de inteligencia que se infiltraron y controlaron los movimientos revolucionarios. No al principio, pero en la medida que los mismos tuvieron capacidad de sobrevivir frente a los estados que eran atacados, pasaron a ser instrumentos pasivos de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, con las mayores contradicciones, pero lamentablemente nuestros mandos superiores, cuando fueron responsables del proceso de reorganización nacional, ni después los políticos que debieron haber advertido en todo ese proceso la rareza de todos estos hechos, continuaron e intensificaron, colaborando activamente con los que, digamos, propagaron esa estrategia de penetración. Pero no hubo caso. Hemos fracasado y yo lo reconozco. Hemos fracasado. Acá eso no triunfó, no hizo mella y todos han creído este problema de los derechos humanos y han creído que el comunismo realmente estaba manejado por una potencia extraamericana, por la Unión Soviética, y que efectivamente era el mal supremo y sigue siendo el mal supremo de los americanos y de los latinoamericanos. Claro que lo fue en su momento, pero eso fue hasta el año 91. Claro que quedan efectos residuales en lo que hoy es Rusia, o volvió a ser Rusia. Claro que quedan, eso no ha desaparecido. Pero no fueron los que controlaron finalmente ni los que obtuvieron los frutos. En eso fueron derrotados ellos también, fueron usados. Lo extraño es que no se hayan dado cuenta en su momento. Por eso yo he pertenecido a una parte de una generación que siempre desconfió quién controlaba a los comunistas y quién controlaba a los capitalistas. Esa minoría que sospechó siempre que ambos, capitalismo y comunismo, eran dirigidos por un mismo poder. Y hoy se está comprobando. Los hechos lo están diciendo. Esta situación crítica nos ha llevado a la ingobernabilidad. La ingobernabilidad no es desde que el señor Milei se hizo cargo. La ingobernabilidad viene desde hace varias décadas. Este es un largo proceso de destrucción, primero cultural y después social, que sufren los pueblos americanos, particularmente la Argentina, siguiendo esa famosa sentencia de que América Latina va donde va la Argentina, que se decía hasta hace 1 o 2 décadas. Pero hemos perdido inclusive esa influencia moral, intelectual y espiritual, e inclusive material. El futuro, en consecuencia, de nuestra Argentina es incierto, es una incógnita. Y estamos más cerca de la desintegración de ser un país normal. En el video anterior hemos tratado la caída crudamente, con cifras, la caída de la producción industrial y de la actividad de la construcción. Ustedes la tienen acá
en este slide los títulos, que se resumen en la variación interanual de caída de un año respecto al otro en el 21,2%. Y también en la variación interanual mensual respecto al igual periodo del año 2023 en menos 14,8%. Es una enorme recesión. Esto en el primer cuatrimestre. Pero los números probablemente de este segundo trimestre sean peores. Y no es cierto que se vean signos de reactivación generalizado. Puede haber en particular una leve suba, una leve recuperación en algún rubro, pero no es cierto que sea generalizado. En 4 meses la industria nacional cayó más fuerte que durante la cuarentena. 2 años de cuarentena. ¿Y por qué es importante la actividad industrial? Porque la economía nuestra está hecha para el mercado interno, está desarrollada para el mercado interno. Si no hay mercado interno, no hay empleo. Reina el desempleo. ¿En qué vamos a ocupar a nuestra población? Porque todo se importa. Es una economía que importa todo y como es la que quieren instaurar ahora este nuevo gobierno que ha asumido en diciembre del año pasado. Por eso es importante la defensa de la industria nacional, porque es la que genera los empleos. Explotar solamente el petróleo, el gas, los minerales, el litio y alguna otra cosa escapada, eso no va a generar empleo para sostener el sistema de vida y la vida de 45 millones de habitantes de argentinos. Y nosotros tenemos que luchar para que esos 45 millones de habitantes tengan pleno empleo, para ocupar la Argentina con argentinos, no con extranjeros, como quiso y lo hizo la generación que triunfó en Caseros y en 1880. Acá hay que ocupar definitivamente la Argentina con argentinos. Pero para eso, esos argentinos tienen que ser argentinos, educados como argentinos, vivir en una cultura argentina con las costumbres y tradiciones argentinas. No necesitamos importar nada para ese aspecto cultural, educativo y de forma de vida. Bueno, la actividad de la construcción paralelamente en marzo cayó el 42,2% respecto a marzo del 2023 y el primer trimestre de este año respecto al primer trimestre del año pasado cayó menos 30,3%. Ustedes ven también que los salarios del trabajo formal, de los trabajadores formales, en los últimos 4 meses cayó, ya no digo casi un 17% como dice la placa, sino creo que debe estar alrededor del 20%, está por encima. Es la caída más fenomenal que ha tenido en los últimos gobiernos de Macri y de Fernández. 8 años, es la peor.
Fíjense respecto al desempleo, que es el problema más grave que vamos a tener. Más grave porque el desempleo trae la desesperación y trae el desorden social. Fíjense estas probables faltas de empleo dentro del empleo registrado, privado, público, 63.000 puestos de trabajo en el público, 21.200 menos en el privado, en el servicio doméstico 8.300, en la construcción 100.000. Tal vez en 4 meses hemos fabricado 200.000 desempleados. Sí, es muy fácil decir y que se las arreglen, que es un problema de ellos, no es un problema social. No, 200.000 desempleados sin ninguna salida económica, sin recursos, sin capacidad para sostener su familia, crea un grave problema social. Y los graves problemas sociales generan graves problemas políticos. Y generan la famosa ingobernabilidad. Pero parece que hay gente que no llega a entender esto. Yo diría que no quieren entender. También el desempleo se disimula con lo que se llama los retiros voluntarios. Como muestra, basta esto que estamos viendo en esta otra placa. En Toyota, que es una gran fábrica de automotores, se habrían producido 400. Y en Renault, la fábrica también de autos francesa, 270. Sí, son cantidades que todavía no son alarmantes, pero estos datos son muy parciales. No se ha hecho un relevamiento, no se lleva un relevamiento ajustado de cómo van las cosas semana por semana. Ahora, habíamos comenzado a señalar que la cultura de la deuda o del endeudamiento permanente es lo que nos había llevado a esta situación. Fíjense ustedes, acá ustedes tienen un ejemplar de la tapa del Patria Argentina, número 364, de junio del 2019. No es hace mucho tiempo, son 5 años. Y ya, además, esta fue una de las últimas tapas en las que hemos recordado, pero esto lo hemos estado recordando desde el 2001. Desde el nacimiento, digamos, de la Argentina estamos en este tránsito de sostener que la cultura de la deuda pública sostiene al país como la cuerda sostiene el ahorcado. Y es así, señores, esa es la realidad. Estamos ahorcados por la deuda externa, por la deuda, por lo que debemos a los usureros internacionales. Acá en Argentina no tenemos conciencia de la deuda y de la importancia del endeudamiento y de la responsabilidad de endeudarse. No tenemos criterio, no tenemos sentido. Es una materia abstracta para los que estudian economía en Argentina. Parece que acá no hay ninguna escuela de economía que advierta a quienes enseñan del problema de la deuda, de los graves problemas que acarrea sostener indefinidamente una deuda muy gravosa para el país. Pero sin embargo,
toda esa prédica no ha logrado hacer mella. Se nota que hay un lobby muy importante dentro de la Argentina, una clase social dentro de la Argentina, o grupos económicos o grupos de poder, de hecho, que tienen un gran control sobre la Argentina, que impiden que la población tome conciencia sobre este problema. Y nadie hace nada. Ni un partido hace nada. Nadie. Esa es la cultura generalizada de la Argentina. Esa idea de que la cultura del endeudamiento es una virtud, que estar en deuda o debiendo o en una situación de deudor es una virtud, tiene graves consecuencias. ¿Y por qué dicen eso los liberales, que es una gran virtud? Claro, porque le dicen, si usted no fuera un hombre, no le prestaran dinero, es porque no tiene condiciones ni responsabilidad para pagar las deudas, ni tiene condiciones materiales para respaldarla, su endeudamiento. Si nadie le diera crédito, usted sería un paria en el mundo. En cambio, usted es un hombre apreciado, reconocido en la medida en que usted se endeuda y los bancos le dan a usted el dinero prestado. Es un sello de distinción, una especie de condecoración tener una deuda. Es una especie de señal de aceptación como ciudadano y como individuo estar endeudado. Esto yo lo he transcrito en el año 2003, 22 años. Es lo que estaba en la tapa de esa tapa del boletín del Centro Cívico Patriótico que previamente le mostré. En 1938 Raúl Scalabrini Ortiz afirmaba: endeudar un país a favor de otro, hasta la cercanía de su capacidad productiva, es encadenarlo a la rueda sin fin del interés compuesto. ¿Escucharon bien? Interés compuesto. Al respecto hago acá un paréntesis. Yo cuando hice la escuela primaria, creo que en 6º grado, me enseñaron qué era el interés compuesto. Pero creo que en la actualidad, o hace varias décadas, por lo menos 2 décadas o 3, ni siquiera los de la secundaria saben qué es el interés compuesto. Sería conveniente que todos los que me están escuchando hicieran una reflexión si entienden qué es el interés compuesto. ¿Cómo funciona esa operación matemática del interés compuesto? Es lo que más se usa en la Argentina y es lo que menos se conoce. Sería bueno que lo vuelvan a repasar. Sigo entonces. Es encadenarlo a la rueda sin fin del interés compuesto. Porque el interés compuesto es exponencial, por eso dice sin fin. No tiene fin, no tiene límite. Tarde o temprano el acreedor absorbe al deudor. Esa es la gran estrategia, absorber al deudor. Además, la servidumbre indirecta que el acreedor impone al deudor es una forma de compulsión para dirigir las corrientes de compras y ventas de los países deudores. Es también un elemento sólido
para intervenir en el manejo de la política interior de cada país. Mire, esto lo dijo, vuelvo a repetirlo, Scalabrini Ortiz en 1938. Yo no había nacido. Yo nací en 1944. Desde entonces, si vamos a tomar esta cita, que yo creo que hay muchas más respecto a las advertencias sobre la deuda, si se hubiera tenido un poquito de sentido común y algo de patriotismo, estoy seguro que habría habido algún sector que podría haber reaccionado en su momento. Porque estoy, dentro de 4 meses o 5, cumplo 80 años. Pero no la hubo. Si no, no estaríamos como estamos hoy. Yo comento a ese párrafo, sometidos a la obediencia masónica y o la ignorancia, los argentinos también olvidamos o hicimos caso omiso de la advertencia del libro de los Proverbios, 22:7. El que pide prestado es esclavo del que presta. Esto fue dicho por lo menos hace 2800 años. Bueno, continuamos en un minuto, ya volvemos, muchas gracias. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces con nuestro problema de la deuda, que a mi criterio este problema es esencial. Mire, yo les aconsejo que sean muy prudentes cuando escuchan a algunos políticos que se andan presentando con harta frecuencia y rotando como en la calecita por distintos programas de distintos canales y hablando a todas las horas que puedan. Este problema de la deuda es un problema clave. Ninguno de estos señores hablan, dan recetas. Ninguno se está ocupado en enseñar cómo salir de la deuda y cómo impedir que la Argentina se endeude. Dos cosas que hay que hacer simultáneas. Salir de la deuda y no de endeudarse más, porque de lo contrario esto no tiene solución. Sigue la cadena y la cultura del endeudamiento. Pero estos señores, que algunos gozan de alguna aceptación,
son tan engañosos como los que propician el endeudamiento. Tengan cuidado, desconfíen si no dan soluciones al problema del endeudamiento y a evitar seguir endeudándose. Si no le dicen nada, no les crean, están mintiendo, lo están engañando. Por eso, acá había un párrafo que yo lo dejé para lo último y después me olvidé de retornar. A nadie, excepto a muy pocos en la Argentina, le interesa saber ni salir del sistema de la deuda y de la usura, ya sea por ignorancia, cobardía o complicidad. Son las tres cosas: ignorancia, cobardía o porque son cómplices. Así de sencillo es el problema, no hay que darle más vuelta. Siguiendo con este tema de la deuda, les presento este gráfico, si usted lo puede agregar, ahí está. Es la deuda bruta de la Administración Central en millones de dólares, que fue confeccionado por el señor Diego Giacomini. Sí, escuchan bien, Diego Giacomini. Este precisamente no, esto es de otro autor que está acá, la dirección de internet donde pueden obtenerlo. Pero a partir de acá vamos a hablar de lo que produjo el señor Diego Giacomini, que fue un amigo del señor Milei, el actual presidente de la Nación, un amigo muy cercano, inclusive en su producción intelectual, y que advierte algunas cuestiones sobre el problema de la deuda, aunque él también comparte los ideales del señor Milei, aunque no estoy seguro de que él también crea que los usureros son héroes, como lo sostuvo el señor Milei en ese programa, en ese corto de YouTube que Milei hizo y que yo lo he pasado por acá, por este programa de La Otra Campana, ya hace algunos meses, el año anterior, previo a las elecciones, donde él hizo un video haciendo un elogio a la usura y a los usureros. No sé si él comparte eso porque no lo escuché nunca decirlo, pero me parece que no. Bueno, este es el esquema que ustedes tienen de la deuda hasta fines del año 2023, y en la cual esta deuda, la deuda bruta, es de 371.000 millones de dólares. Que por supuesto vean cómo va aumentando desde el extremo izquierdo, del 2004 al 2023, aunque en el 2022, por supuesto que era mucho mayor. Algo mayor. Pero cada vez el camino va ascendiendo. A medida que pasa el tiempo, mayor es la deuda. Mayor es, digamos, la imposibilidad de pagarla también. Peor es nuestra capacidad para obtener los recursos para el pago de esa deuda. ¿Se entiende eso? Estamos peor hoy que en el 2004. Mucho peor para pagar la deuda. Bueno, quería que ustedes tuvieran una panorámica en general para que vean gráficamente cómo es el problema de la deuda año a año.
Acá hay, sí, prácticamente 20 años de deuda. 20 años de deuda en ascenso. Lo que está en gris, lo que está grisado, esas barras que la mitad, más de la mitad, está grisado. Antes era casi equivalente, pero lo que está en gris es deuda bruta en moneda extranjera. Y lo que está en amarillo anaranjado es deuda bruta en moneda local. Es decir, que debemos mucho dinero en una proporción muy grande, probablemente de 3-1, o sí, 2-1 sería, en moneda extranjera que no imprimimos nosotros, que no la tenemos, que tenemos que obtenerla a través de las exportaciones, con nuestra producción nacional que es comprada por otros países extranjeros. En síntesis, lo que ese cuadro dice o representa es lo siguiente. La deuda pública, si pasamos al otro slide, señor director, la deuda pública bruta de la Administración Central de la República Argentina alcanzó en el año 2023 un monto de 370.673 millones, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía actualizado al cuarto trimestre del 2023. Este importe representa una reducción del 6,5% interanual respecto a 2022, la que se explica principalmente por una licuación de la deuda nominada en pesos argentinos, luego de la devaluación de fines del año pasado. En cuanto a la composición de la deuda, el 72%, es decir, todo eso que estaba en gris, las barras, en la parte de las barras de deuda que estaban en gris, es en moneda o representa la deuda en moneda extranjera. Y el 18% restante en pesos argentinos, que es la menor parte. Es decir, tenemos un cuarto en pesos argentinos y el resto en moneda extranjera, seguramente dólares, yuanes, euros. Pasamos al siguiente. Acá el señor Diego Giacomini, que es el autor de este trabajo, ustedes lo tienen ahí, las referencias para buscarlo en internet. Habla de los vencimientos totales de deuda del Tesoro argentino, del Tesoro Nacional, entre el 2024 y el 2027. Es decir, 4 años completo, incluyendo del 2024 al 2027. Acá ustedes tienen, la valorización año por año, 2004, 2005, 2025, 2024, 2025, 2026 y 2027. En el siguiente gráfico, ustedes tienen los vencimientos totales de deuda del Tesoro con el actual gobierno. Año por año la representación gráfica de eso.
y de eso el total representa 216.700 millones de dólares. Es el total que debe el gobierno. Los distintos colores están representados, como lo dice al pie del gráfico, representa cada uno de los años desde el 2024 al 2027. Y a continuación, ustedes tienen los vencimientos hard dollar 2024-2027. ¿Qué es esto del hard dollar? Bueno, son las deudas que se toman y cuyos intereses se pagan al final del vencimiento en dólares. Se toman en dólares y luego los intereses y el capital se pagan también en dólares al vencimiento. Y esa es de 65.700 millones de dólares. Esta es la deuda más dura de pagar porque requiere sí o sí dólares. Esto está tomado, no sé si usted ha cambiado, sí, hard dollar. Si vamos a la siguiente placa, vemos que la fuente de esto, como yo les decía, corresponde al señor, la autoría, al señor Diego Giacomini. Alerta, ¿puede Argentina estar acercándose al default de su deuda? Está la dirección de internet, como ustedes la ven, y esto se estrenó el 24 de mayo del 2024. Bueno, estos señores que expresa el señor Giacomini, creo que él puede ser que contenga algún error, pero no creo que sean errores significativos que provoquen una diferencia sustancial en las cantidades. Con estas deudas nosotros no la podemos pagar, no tenemos capacidad de pago. Por lo tanto, en realidad, con estas cantidades y con estas capacidades que tenemos de exportaciones que son mínimas respecto a estas necesidades de miles de millones de dólares, los pesos sí podría ser que los paguemos, que podamos tener capacidad de pago, pero los dólares, para juntar esa cantidad enorme de dólares, que es equivalente, creo yo, que a un Producto Interno de un año, y eso no lo tenemos. Por lo tanto, creo que es lo que aprecia el señor Giacomini, es que la Argentina está virtualmente en default. Ya está en default, virtual. Todavía no, de hecho no lo está, no se ejecutó, no se lo declaró el default, pero estamos en default. Con esas cantidades productivas, más la grave recesión que tiene el país, al que ha sido llevado. Esto fue llevado de exprofeso por este gobierno, suponiendo que de esa forma paraba la inflación. De todas formas, entre la inflación y el pago de la deuda, es muy difícil determinar qué es lo que debe ser prioritario. Evidentemente creo que lo prioritario es el pago de la deuda. De lo contrario, la Argentina está en default y en algún momento lo va a tener que declarar. Aunque puede haber expresiones de confianza de
todos nuestros acreedores y del Fondo Monetario Internacional para ir pagando alguna que otra vencimientos de capital. Pero esto tenemos que pagarlo, señores. El sistema financiero internacional no da para que esté muy blando y muy tolerante con los que no pagan. Está muy débil y muy inestable el sistema financiero internacional. Por lo tanto, no creo que puede haber alguna que otra oportunidad que el Fondo Monetario, algún otro sistema de usureros internacionales privados nos presten algo más deuda, pagar deuda con deuda. Es lo peor que se puede hacer, es lo peor que se puede hacer para ir tirando. ¿Tirando para qué? Eso es lo que habría que preguntarse. ¿Esperando qué? ¿El maná de quién? ¿Quién nos va a dar? ¿De dónde vamos a sacar esa capacidad de pago? Hoy a la vista no hay nada, ni nadie tiene idea de nada. Esa es la realidad acá en la Argentina. Bueno, esto es lo que marca el señor Giacomini. Es bueno que vean ese video, señor Giacomini. Hay otro artículo que yo no me olvidé de hacer la placa de referencia. Es un artículo de un economista muy conocido hace muchos años en ámbito financiero, que también sacó en días previos al 25 de mayo un artículo muy importante, el conejo, que no es un conejo sino un canguro que nació muerto. Y dice esto, el conejo, refiriéndose a sacar un conejo de la galera por arte de magia, refiriéndose al plan del señor Milei, el plan económico financiero. En este momento no lo tengo presente al autor, al economista, Walter Graziano, ahí es, Walter Graziano. Él sacó ese artículo, en el título habla del conejo, y que no es un conejo, realmente es un canguro, y el canguro está muerto, dado ciertas apariencias de semejanzas, no de igualdad, porque el conejo es chico y el canguro es un animal grande. Pero vale la pena también leer ese artículo, buscarlo en el ámbito financiero, que es de hace pocos días. Walter Graziano, lo vuelvo a repetir, y en el título no lo recuerdo exactamente, pero tiene esa particularidad de hablar del conejo, del canguro, y que lo que sale no es un conejo sino un canguro, y el canguro está muerto. Evidentemente la Argentina no está en capacidad, evidentemente digo, pues, de superar los dos problemas que tiene. El primero es el pago de la deuda y lo segundo es el problema inflacionario. Entonces, queda acá esto sí que es el problema de los 1.938 millones del swap chino, que con mucha oportunidad y mucho sentido de la responsabilidad, la ministra de Relaciones Exteriores argentina, la señora Mondino, tuvo la audacia de dejarnos ese chiste, o de expresar el chiste de que los chinos son todos iguales. Bueno, los chinos han prestado un swap, o nos han dado un swap por esa cantidad que ustedes ven en la placa. Casi 2.000 millones de dólares, con los cuales se podría, si es que los renuevan los chinos, esto vence en julio,
Y como precisamente no nos hemos comportado con la prudencia y responsabilidad necesaria, no sé si los chinos van a renovar esto. Hay que tener en cuenta que las dos represas que estaban previstas realizar en el sur argentino, el gobierno actual ha desistido de hacerla, se han paralizado las obras y se ha dejado de construir esas represas en la provincia de Santa Cruz. Es decir, que con los chinos, como el presidente no distingue las relaciones o confunde las relaciones de amistad con las relaciones políticas entre estados, y nadie lo obliga a ser amigo de los chinos, salvo, sí, tener respeto por algún acreedor que todavía nos prestó dinero, con la cual se cubre, ese dinero cubre como si fuera un parche algunas de las necesidades de divisas extranjeras para pagar la cuantiosa deuda externa argentina. No sé qué harán los chinos en julio, no sabemos. Si no llegaran a renovar el swap, este sería otro grave problema para el gobierno del señor Milei y para Argentina, obviamente. Vamos al slide 19. Ustedes ya han visto esto, lo hemos comentado al iniciar esta exposición de esta tarde. Solo retomamos, porque quería mostrarle este problema de la guerra social e inseguridad, las falacias del sistema o régimen de dominación argentino. Esto fue publicado en el 2014, pero en realidad es un boletín que compila varias publicaciones que en Patria Argentina hemos ido realizando desde el 2001, en que yo me hice cargo de la dirección de Patria Argentina. Acá se toma una imagen que dice: auxilio, nos están matando. Es la siguiente, señor director. Bueno, ahí está graficado los que roban en motocicleta, los que asaltan en la calle, los que asaltan los autos y en forma individual. Esta imagen debe ser del año 1996, 97. Yo este tema lo he hablado con el que fue secretario de Seguridad del presidente Kirchner, el doctor Quantín, el fiscal Quantín, Norberto Quantín. Él estuvo muy interesado por algunos de esos artículos. Se los acerqué, he tratado de cumplir con, digamos, proporcionarle los mejores y mayores antecedentes sobre esto, de que lo que nosotros estábamos viviendo ya a partir del 2003 que se hace cargo Kirchner, estábamos viviendo una situación de inseguridad, como los llaman los políticos, no le llaman guerra social. Yo dije, mire, esto, doctor, no es de inseguridad, no es lo que se ha seguido practicando, de comprar más patrulleros, tener más policías, más autos, más motos, más cantidad de agentes de policía en la calle, en horarios distintos. Eso no es un problema, no es el problema esencial, es obviamente un problema,
Pero el problema acá es un problema social. Es decir, la guerra social se manifiesta a través de la inseguridad, pero la raíz del problema es social, porque se da un conjunto de causas, de múltiples causas que concurren a que exista ese clima de inseguridad, que no es pura inseguridad, es guerra social, es guerra entre clases, es guerra entre sectores sociales, de los que tienen contra los que no tienen. Bueno, el doctor Quantin compartió conmigo en esas oportunidades ese criterio. Luego, al poco tiempo, el ministro del cual él dependía debió renunciar y, bueno, obviamente todo eso quedó en la nada y evidentemente la idea de atacar las causas reales, no las causas aparentes, como es el problema de la seguridad, que es la causa aparente. Las causas reales son más profundas y implica cuestiones espirituales, morales, culturales, educativas, de régimen, calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces, hemos quedado, digamos, acá se ha desviado y nunca se ha atacado las causas que realmente movilizan a que haya gente en esta actitud que todos creen que es pura inseguridad. A esto se fue agregando el narcotráfico. Ya figuraba el narcotráfico, pero figuraba como un factor negativo y de peso dentro de ese conjunto de causas. Obviamente, las adicciones influyen también para que haya más inseguridad, porque la gente no tiene recursos y entonces los tiene que obtener robando, asaltando y a veces matando. Entonces tenemos un festival todos los días, en todos los canales de televisión, de todos los tipos de cámaras, en todos los tipos de barrios, ricos, pobres, medios, de robos, programas de inseguridad. Y todos los días se nos presentan. Y uno ve con sorpresa cómo ha evolucionado la capacidad, digamos, las actitudes de las personas que son víctimas de la inseguridad, entre comillas, y que en mi opinión es la guerra social. Entonces han profundizado las medidas defensivas, pasivas. Bueno, han puesto cámaras, han puesto rejas tan blindadas, creo que hay muchos sectores de la ciudad de Buenos Aires, que es donde uno más anda, y también veo por las grabaciones de la televisión en muchas ciudades importantes del interior, las casas privadas particulares y los negocios y comercios realmente se han transformado en fortificaciones de tipo militar, porque hay rejas, alambradas de las más sofisticadas, alambradas electrificadas, cámaras de todo tipo y de todo ángulo. Ya prácticamente es raro que haya una cuadra que no tenga cámaras. No solo las cámaras públicas del municipio, sino las cámaras que tiene cada domicilio, que enfocan dentro del domicilio, dentro de los límites de la propiedad privada y hacia afuera. Ya no es una sola cámara. Cada uno tiene 2 o 3 cámaras. Bueno, todo esto ha llevado a un sinsentido.
Esto no tiene solución. Están fortificando la ciudad. Si tuviéramos una guerra y esto tuviera que tomarse, ya gran parte de la fortificación está realizada en la defensa para defender digamos, la propiedad privada. Gran parte está hecha. Habría que ultimar detalles y conectar unas casas con otras y ya tendríamos fortificaciones de manzana y después tendríamos de barrio, donde se controlan los accesos y salidas del barrio. Pero ese no es el problema la inseguridad no es el problema esencial. El problema esencial son las causas que llevan a la inseguridad. Es un conjunto de causas. Que bueno, tal vez tengamos que repetir algún video de hace 5 o 10 años, donde esto ya fue tratado, que evidentemente nadie hace caso omiso de todas estas advertencias, ¿no? Así fueron los resultados. Pero al iniciar la exposición de hoy, yo hablé de otro punto decisivo, es el individualismo. Y el individualismo es una de las causas culturales que más influye en este caso. El individualismo, fíjense ustedes cómo se expresa acá, en esta placa número 21, es la exclusiva obra y herencia filosófica, cultural, social, política y económica del liberalismo y de la masonería. Es la joya, es la joya, digamos, del fenómeno llamado corrupción. Sin individualismo, es el facilitador de la corrupción, es el individualismo. Esto fue publicado en Patria Argentina el 28 de abril de 2013 y es un artículo de un francés, Dominique Benner, que lamentablemente este señor, un hombre muy culto, muy conocido dentro de los sectores de la derecha francesa, que en un acto de desesperación digamos, de impotencia probablemente, se vio enfrentado al suicidio. Lástima que se suicidó en la puerta de Notre Dame, en la Catedral de París, ahí en Notre Dame, en el año 2013 casualmente. Sería bueno que ustedes recurran a la lectura de este artículo. Está muy razonadamente señalado y expresa las debilidades y los problemas de nuestro tiempo, que no son precisamente los que nos hacen aparecer los medios de comunicación social del sistema. Son otros más profundos y que tienen que ver con el espíritu, con la moral, con la ética, con la cultura, que son los productores de las causas, son las causas más fuertes, más inmediatas de toda esta ola y de esta onda en la cual estamos inmersos involuntariamente, porque parece que nos hubieran condicionado y nos condujeran indefectiblemente a una calle sin salida. Este trabajo vale la pena que lo lean, que lo mediten, y para graficarlo no he encontrado nada mejor que esta representación gráfica del individualismo.
Este es el individualismo. Nadie se mueve en una misma dirección, de acuerdo o en consenso con otros. Todos están en direcciones encontradas, enfrentadas. Ese es el reino del individualismo. Esto para mí representa el individualismo en conjunto. Esto es la expresión del individualismo. Nada hay en común, nada hay coparticipable, nada hay en la cual se pueda defender o atacar en común. Todo está encontrado, es múltiple, va en distintas direcciones. Relacionado con esto, con el individualismo, está también lo que se llama la anomia y el nihilismo. Es un derivado del individualismo o un coequiper del individualismo, o van juntos. Normalmente van en equipo, es decir, se presentan bajo distintas fases, pero claro, es un combo que diría que casi es indivisible. Me estoy refiriendo a dos palabras que se las nombra mucho también, especialmente uno de esos partícipes asiduos a la televisión, habla de la anomia, pero no explica qué es la anomia, ni qué relación tiene con el individualismo, ni qué relación tiene con el nihilismo. Y eso está empaquetado, está en un combo. Normalmente se presentan juntos, son manifestaciones parciales del egoísmo. El individualismo es la expresión más rancia del egoísmo. Entonces, la anomia es ¿qué quiere decir anomia en simples términos? Y cómo lo representaban, como lo expresaban los griegos. El anomos, el sin ley, el que no tiene ley, el que no tiene límites, el que no se sujeta a la ley, el que quiere hacer lo que quiere. Eso va con el individualismo, va con el egoísmo y finalmente también va pegado al nihilismo, porque el nihilismo también tiene un gran porcentaje de anomia y un gran porcentaje de individualismo, de dosis. ¿Qué dice? ¿Qué se puede decir respecto a esto? Si nos pone el slide más grande, le voy a agradecer, señor director. La anomia y el nihilismo ya no son motivo de una especulación teórica, sino que constituyen una realidad de todos los días, pero que es negada sistemáticamente por la inmensa mayoría del país. De esto nadie habla. Habla este señor, que es un político, seguramente querrá ocupar alguna posición en un futuro cercano dentro del fenómeno del partido peronista o justicialista o kirchnerista o esa combinación que hay entre esas denominaciones que son confusas, más allá, no porque nunca he sido un gorila ni un antiperonista, no soy peronista, pero eso para mí no está claro, está con el transcurrir del tiempo y las desvirtuaciones que los distintos representantes de esa denominación política han adoptado en la conducción del país, empezando por el señor Menem, luego siguiendo por el señor Kirchner y la señora Kirchner. Y a lo largo de estos 30, 40 años hemos visto que eso se ha desdibujado
uno ya no sabe dentro del peronismo, qué es justicialismo, qué es kirchnerismo. Hay una mezcla de socialdemocracia, de socialismo, de montonerismo y de cualquier otra denominación, de marxismo y de cualquier otra denominación, que en 40 años eso se ha hecho una mixtura. No tiene nada que ver con el peronismo, creo yo, con el peronismo del año 45. Inexorablemente llegará el día en que se deberá pagar un alto y doloroso costo por esta negación, por la negación del nihilismo y de la anomia. La resultante directa de la combinación de sendos flagelos es el mal de la insolaridad. Insolaridad, es decir, lo que no es solidario. La solidaridad es opuesta o contradictoria o está en conflicto con el individualismo, con el egoísmo. Por lo tanto, digamos, la combinación de anomia y nihilismo es la insolaridad, es la reafirmación extrema, la exaltación extrema del egoísmo. Esta, a su vez, la insolaridad, es la causa de la ruptura de la convivencia social. Donde no hay solidaridad, se rompe la convivencia social, se rompe el tejido social en todos los niveles. La que tiempo más, tiempo menos, de no solucionarse, producirá inexorablemente la desintegración de la sociedad nacional. Por eso el título tiene relación con estos aspectos que ahora estamos llegando, con la insolaridad, con el individualismo, con la anomia, con el nihilismo, con la ruptura de la convivencia social y con la desintegración. Con esa ruptura comprende grandes sectores sociales, con la desintegración de la sociedad nacional, con la desintegración de la Argentina. Por eso hablo en el título de abismo, por eso hablo de una gran catástrofe, de una gran tragedia que puede ocurrirnos a corto plazo. No es para dentro de 100 años, a corto plazo, es decir, para estos años venideros, futuros. A lo mejor yo probablemente no llegue a verlo, pero tal vez, si las cosas se aceleran, tal vez, si Dios lo dispone, puedo llegar también y ser testigo de ese último desastre, de esa última catástrofe argentina o catástrofe final. Fedor Dostoyevsky, el autor ruso, el novelista ruso, el gran literato ruso, muy grande literato ruso, le hace decir a uno de sus personajes de los demonios, o la novela también se llama Los endemoniados, a Shatov, uno de esos personajes, lo siguiente: si en Rusia alguna vez hay una revolución, comenzará irremisiblemente con el ateísmo. Y aquí tenemos otro factor más, el ateísmo como producto de la insolaridad y de la disociación social. El ateísmo. Y a otro personaje de la misma obra, a otros de sus demonios, a Verkovensky, hacen falta una o dos generaciones, dice este personaje de la novela de Los endemoniados de Dostoyevsky, más depravadas,
depravadas hasta lo inaudito. Eso es lo que hace falta, y un poco de sangrecita fresca para que se vayan acostumbrando. Dostoyevski es el hombre que mejor pinta el clima revolucionario o el clima de una revolución como fue la Revolución Rusa de 1917. Vale la pena, es un libro grueso, es un libro difícil porque son nombres que no estamos acostumbrados a dominar en nuestra lectura. Además, un libro extenso, de muchos personajes, de ahí la importancia de esta novela, y que yo la he aprendido a apreciar a través de las enseñanzas del profesor Jordán Bruno Yenta, allá en los años 70, a principios de los 70, cuando él hablaba y advertía del clima social necesario que estaban definidos en esta novela de Dostoyevski y que se asemejaban ya en esa época bastante parecido a lo que ocurría en esa época en los años 70 con la guerrilla montonera del ERP marxista-leninista. Yo entré en contacto con este autor a través de esa situación y me interesé y compré el libro y me costó leerlo 2 veces y ir entendiendo ese clima que fue el preludio de la Revolución Rusa. Sin ese preludio no hubiera existido la Revolución Rusa. Ese preludio lo preparó la masonería en Rusia, porque esta novela es de finales del siglo, casi al final, la última década, creo yo, del siglo XIX en Rusia. Esa preparación la hizo, a mi entender, en mi opinión, la masonería en Rusia. Masonería infiltrada a través de Occidente, obviamente, particularmente Francia e Inglaterra. Nietzsche, el filósofo alemán Nietzsche, ese hombre atormentado y tremendo, lleno de alternativas, de lucidez genial y de locura total, dice lo siguiente: sacrificar a Dios en aras de la nada, ese paradójico misterio de una extrema crueldad, será la obra de la próxima generación y todos nosotros estamos en el secreto. Eso lo escribe en su obra Más allá del bien y del mal. Vuelvo a repetirlo. Sacrificar a Dios en aras de la nada. Ese paradójico misterio de una extrema crueldad será la obra de la próxima generación y todos nosotros estamos en el secreto. Eso implica, digamos, es la quinta esencia del nihilismo, a través de las palabras de Nietzsche, y tuvo razón. La próxima generación, la generación del siglo XX, precisamente tuvo esa misión y la cumplió acabadamente, porque a través del nihilismo y del clima del nihilismo, de la desaparición de Dios, de el echar a Dios de la sociedad, de todas sus instituciones, públicas y privadas, de aguar la religión, de disolver prácticamente la religión, de negar la existencia de Dios como una condición necesaria de la virtud del hombre moderno. Eso se ha cumplido y eso es lo que reina en esta cultura argentina también. No es un problema solo de los europeos
o de los norteamericanos. Es un problema también de nosotros, de los argentinos, para los que crean que solo los europeos tienen ese problema o solo los norteamericanos. No, nosotros también estamos en la misma onda y a la misma velocidad de novedades respecto a la anomia y al nihilismo. Las dos cosas que se dan simultáneamente, se entrecruzan, se comparten, se presentan junto con el egoísmo, con el individualismo, con la ruptura de las relaciones sociales. Eso, señores, hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo claro. No estamos hablando de ficciones, estamos hablando de realidades. Y si no, cada uno experimente o tenga en cuenta de observar lo que yo le expreso con la realidad que lo rodea, en la que vive, si eso es o no cierto. Excepto, habrá excepciones, sí, hay. Pero quien ha vivido 8 décadas, casi como he vivido yo, esta realidad que hoy existe y que me rodea, porque es una opinión personal, no tiene nada que ver con la que vi en mi infancia y en mi adolescencia, e inclusive hasta la década del 60. Después todo cambió aceleradamente, demasiado aceleradamente. Todo cambió a partir de los años 60 o mediados de los 60. Esa obra de Nietzsche, Más allá del bien y del mal, contiene esta sentencia que después se hizo realidad y se hace realidad en nuestro país, acá en la Argentina, que creemos que estamos alejados de todos los males. Nuestro siglo, dice Nietzsche, mejor dicho, eso lo expreso yo, la opinión, nuestro siglo, que es el de la generación siguiente a la de estos personajes, de Dostoyevsky y de Nietzsche, de la anomia y también del nihilismo, ha realizado justamente esa revolución. Y la revolución en la escala mundial ha comenzado, ya comenzó, no es que está por comenzar, ya comenzó. Como decía Chatov con el ateísmo, o como decía Nietzsche con el sacrificio total de Dios en aras de la nada. Sin Dios no hay nada, queda la nada, estamos frente a la nada, no tenemos dónde sostenernos. El hombre quiere ser Dios de sí mismo, se postula como Dios de sí mismo. Esto fue publicado en el 2004, republicado por última vez en el 2004. Es un trabajo que fue confeccionado por el doctor Mario Caponetto, que en los años 84, 85, elaboró para un grupo de oficiales, en la cual él también formaba parte, un trabajo sobre la anomia, cuando todavía los politiqueros que andan dando vueltas por las televisiones hoy ni tenían idea de lo que era la anomia, ni siquiera la habían oído nombrar. Él y nosotros lo difundimos privadamente en el grupo de oficiales amigos, ese trabajo sobre la anomia, advirtiendo los males que acarrearía esa falta de ley, falta de respeto a la ley, y de esa, porque la anomia también comprende una relación entre la meta y los procedimientos para alcanzar la meta en la vida. Y cuando eso se descompensa, queda desproporcionado, también hay anomia, que es
Eso ha sido tratado sobre todo por Merton, un autor, un sociólogo norteamericano, que se ocupó de esto. Cuando la meta es muy grande y se carecen de los medios, se rompe, llega un momento que la imposibilidad de alcanzar esa meta hace que el individuo rompa los límites que se han fijado, espirituales, morales, éticos, legales y jurídicos inclusive. Las costumbres, se rompe eso. Se rompe como la cáscara de un huevo. Queda partido en miles de pedazos. Y los hombres salen. Es decir, realizan sus ambiciones, pretenden llegar a sus métodos utilizando cualquier tipo de camino. 20 años después, todo lo que se señalaba como diagnóstico, evidencia o indicio se ha agravado y multiplicado por cientos, y lo que todavía no se percibía como un flagelo, hoy impera como realidad cotidiana, pero nadie lo denuncia. La grave situación que enfrentamos es consecuencia de la enfermedad espiritual y moral que sufre la Argentina y que nadie la percibe como tal. Se impone entonces volver a insistir con esta problemática que no es asumida ni por cerca por los poderes políticos, constituidos o fácticos, ni los cuales no aciertan a encontrar un diagnóstico y mucho menos una solución. Mientras tanto, como lo señalará más arriba, el virus de la disolución social avanza arrollador y amenaza la supervivencia misma de la nación. Pongan atención en este último párrafo y por un instante, nada más porque no estamos ya en tiempo de continuar este comentario. Por un instante, vuelvan a fijarse en lo que vieron hoy frente al depósito de los alimentos en Villa Martelli, uno de los depósitos donde el Ministerio de Bienestar Social tenía o tiene depositado parte de las 500 o 5.000 toneladas, porque nadie sabe bien si son toneladas, kilos. Yo creo que son 5.000 toneladas de alimento, que hace 5 meses están depositadas en ese lugar y no se ha distribuido a mucha gente que está pasando necesidades alimentarias graves. Claro, alguno me dirá, como dijo el presidente Milei, si hubiera tantas necesidades, se hubieran muerto de hambre. Y si hubieran muerto de hambre, la municipalidad estaría recogiendo los cadáveres por las calles, por las veredas, porque habría miles de muertos de hambre. Señores, esa imprudencia del presidente de la Nación, tremenda imprudencia, que nunca pudo haber estado en la boca de un presidente de la Nación medianamente cuerdo. Expresa así un flash. No pido que tampoco, ni por eso ni se me ocurre haberle traído un flash para que vean eso, para que vean las necesidades, lo que debe ser los conurbanos, no solo de Buenos Aires, que es el más grande de la Argentina, sino de Rosario, de Córdoba, de Mendoza, de Tucumán, de Salta. Y eso debe ser altamente preocupante, porque ahí está el germen de la disociación. La disolución está incubada
Está, el virus está. ¿Cómo se hace para apagarlo, para atenuarlo? No se hace haciendo lo que hace, teniendo toneladas de pan dulce todavía de diciembre ahora, sin repartirlo, que probablemente no esté en buen estado. No se hace de esa forma, negándole a la gente. Excepto, pero yo no puedo creer que la crueldad sea tanto, de que se haga a propósito, precisamente para que el espíritu de disolución reine y explote. Y como decían algunos propagandistas del señor Milei antes de las elecciones, que había que votar al señor Milei para que explote todo, entre ellos la señora Bullrich, a la cual yo me ocupé y también cité lo que expresó en televisión, públicamente, no secretamente. No quiero creer, creo que eso fue un dislate. Si no, quiere decir que si tuviera que creer que eso fue dicho conscientemente y voluntariamente y para provocar un efecto, que eso realmente ocurra, no, creo que no puede haber argentinos de ese tipo de naturaleza que existan. Y si existen, bueno, quiere decir que evidentemente Dios ha sido expulsado totalmente de la Argentina. Para aquellos que todavía creemos en Dios, tenemos fe en Dios nuestro Señor Jesucristo y en la Santísima Virgen María Inmaculada, en sus diferentes advocaciones, comenzando por Nuestra Señora de Luján, siguiendo por Nuestra Señora de la Reconquista y del Rosario, de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires, y continuando por Nuestra Señora de Fátima. Diría que la maldad reina, el espíritu del mal reina en la Argentina. No estamos en un país ni meramente cristiano, ni mínimamente cristiano. Estamos mal, estamos dominados por el espíritu del diablo, de Satanás. Y si eso es lo que nos domina, bueno, los que tenemos fe, sigamos insistiendo a Dios para que nos bendiga, nos proteja y nos salve de su castigo, como está prometido precisamente en el mensaje de Fátima. Y bueno, ánimo, mucha fe, sin olvidarse que sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios, sin su ayuda, sin su asistencia, sin su respaldo, nada podemos hacer. Todo se puede hacer, pero con Dios. Ánimo, esperanza, fe. Que la victoria no será nuestra sino de Dios. Pero Dios necesita operarios, necesita sus soldados remanentes, necesita lo que se reproduce escénicamente en la composición musical que los militares llamamos la retreta del desierto. Una composición musical que algunas veces hace años se reproducía una y otra vez que las bandas tenían oportunidad de hacerlo públicamente. Ya probablemente ahora nadie la conozca. Pero vamos a explicar en la próxima. Voy a terminar con las conclusiones de estos dos videos y en la próxima vamos a explicar cómo tal vez podemos hacer
imitar a la retreta del desierto, que en términos generales y esquemáticamente consistió en que las patrullas enviadas al desierto patagónico en la conquista del desierto, dispersas, perdidas porque no había cartas topográficas, solo con vaquianos, cada patrulla llevando un componente de la banda, seguramente siempre con instrumento de viento, corneta, clarín, clarinete, y al perderse y al no verse, porque la Patagonia es así, a muy corta distancia se rompe el contacto visual con las tropas, y al internarse más en profundidad en ese desierto, no hay contacto. Bueno, la leyenda es que las patrullas o alguna patrulla, el jefe le habrá ordenado hacer un toque militar de los muchos que tienen los instrumentos o son ejecutados por esos instrumentos. Y que alguien lo oyó y que ese le responde y que así, contestándose unos a otros, logran ubicarse y acercarse y así sucesivamente en esa multitud de patrullas dispersas y perdidas se van juntando y formando hasta formar una única columna. Bueno, veremos si podemos formar esa única columna con los remanentes, es decir, con los que queden. Ánimo y fe en Cristo nuestro Señor.